Buenas tardes. Mi nombre es Tayan Cortés y hoy les voy a hablar de la percepción. El ser humano es un organismo complejo formado por estructuras diversas mediante las cuales realiza diferentes procesos, como la percepción. La percepción se lleva a cabo en el sistema nervioso somático. Aquí tiene origen todo lo que podemos percibir: imágenes, sonidos, olores, sabores, colores, hasta el dolor. De allí se envían mensajes percibidos a través de los sentidos al sistema nervioso central y a los músculos esqueléticos para poder ejercer movimientos dando respuesta a todos estos estímulos recibidos. La percepción es un proceso que se lleva a cabo en el lóbulo frontal del cerebro y en las zonas sensoriales primarias de la corteza cerebral, y se generan de manera interna. Pero, ¿y qué es la percepción? La percepción es un proceso mental mediante el cual clasificamos e identificamos todo lo que distinguimos a nuestro alrededor y lo transmitimos al cuerpo mediante impulsos nerviosos, con ayuda de sustancias químicas naturales del cuerpo conocidas como hormonas. Así, damos respuesta casi inmediata a lo que percibimos mediante gestos, movimientos, entre otros. En sí, la percepción es el proceso de crear patrones significativos a partir de información sensorial. Según Gestalt, existen diferentes leyes de la percepción. La primera de ellas es el concepto de forma, donde se trabaja el contorno o borde, lo que nos permite identificar, representar y diferenciar un elemento del otro. Otra ley es la ley de la pregnancia, donde se trabaja el reconocimiento o representación de los objetos desde lo más simple y lo más básico. Otra de las leyes es la ley de la proximidad, en la que se trabaja el agrupamiento desde lo más próximo o cercano a lo más particular. Otra de las leyes es la ley de la semejanza o igualdad, donde se agrupan los elementos de igual clase con características en particular. Otra de las leyes de Gestalt es la ley de la tendencia al cierre, donde se trabaja el contorno de los objetos, bordes o límites definidos a pesar de la falta de información. Es allí donde el cerebro está en capacidad de reconocer una imagen a pesar de que le falte alguna de sus partes. Y la última ley es la ley de la relación figura-fondo, donde se trabaja la organización externa e interna de las formas, o también la percepción de varias cosas en un mismo entorno o en un mismo lugar. La percepción y la transducción. Cuando hablamos del concepto de la percepción, hablamos también de la parte del percibir el dolor. Allí es donde entra el trabajo con la transducción. ¿Pero qué es la transducción? Es un proceso mediante el cual se envían impulsos o señales eléctricas que nos arrojan como resultado eh, un- una evidencia física de que el cuerpo está sintiendo o está percibiendo ese dolor y se está transmitiendo. Para explicar un poco mejor, la transducción dentro de la percepción habla del reconocimiento del dolor. Y para que esto ocurra en el cerebro cuando es recibido un estímulo, en este caso que puede afectar alguna parte del cuerpo en específico o algunas partes del cuerpo, este estímulo es convertido en una señal eléctrica en los nociceptores o terminaciones de las células que detectan el dolor y lo transmiten, y se liberan a los neurotransmisores, permitiendo cambios reconocidos como indicadores del dolor.
a ejemplo, la hinchazón o el enrojecimiento. El procesamiento subcortical, corteza cerebral y procesamiento cerebral. Para llevar a cabo la percepción, utilizamos diferentes partes del cerebro, entre ellas las estructuras subcorticales y la corteza cerebral. Las estructuras subcorticales están ubicadas bajo la corteza cerebral y organizadas en varias partes del cerebro. Estas estructuras están conformadas por el diencéfalo, la glándula pituitaria o hipófisis, las estructuras límbicas y los núcleos basales. Allí se realiza el procesamiento y relevo de impulsos nerviosos en las diversas partes del cerebro. Y así se dan impulsos auditivos y visuales. Se recibe también información sensitiva y motora. Se regulan estados de alerta, conciencia y sueño. Se controlan además los ciclos del sueño. También se permite el inicio y control de movimientos voluntarios. Recordemos que el sistema nervioso en sí trabaja de la mano con el sistema endocrino. De ahí que cada impulso nervioso que va a nuestro cuerpo es reflejado en las hormonas o sustancias químicas naturales del cuerpo que nos ayudan a dar respuesta a diferentes estímulos que se puedan presentar. Por su parte, la corteza cerebral se organiza en áreas funcionales, como son las sensitivas, las motoras y las de asociación, que brindan variedad de funciones, entre ellas la percepción e interpretación de información sensitiva y la planeación e iniciación de la actividad motora. También tiene una parte importante en las funciones cognitivas, como la toma de decisiones, la motivación, la atención, el aprendizaje, la memoria, la capacidad de resolución de problemas y el pensamiento conceptual, además del procesamiento visual y la modulación de las emociones. Recordemos que la corteza cerebral es esa capa espesa que cubre o contiene a los dos hemisferios, tanto derecho como izquierdo. De allí que la información esté bastante organizada y se trabaje en el cerebro como un todo. Pero, ¿y qué pasa cuando no podemos desarrollar con éxito el proceso de la percepción? Cuando no se puede llevar a cabo muy bien o de manera efectiva este proceso, es cuando se presentan las llamadas agnosias. Una agnosia es la incapacidad de identificar o de reconocer diferentes elementos mediante un sentido o varios de ellos. La agnosia es también el resultado de una lesión que se puede dar por un infarto, por un tumor, por un absceso, por un traumatismo o por degeneración de áreas del cerebro que integran la percepción, la memoria y la identificación. Por ejemplo, enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson, ¿sí?, que tienen como presencia o presentan afectación de asociación para una o varias partes de algún sentido. Dentro de los diferentes tipos de agnosia, encontramos la agnosia auditiva, en donde se ve la incapacidad para identificar objetos a través del sonido, como un teléfono que suena. Está también la agnosia gustativa, que es la incapacidad para identificar los diferentes sabores que se pueden percibir a través de nuestras papilas gustativas. Otra de las agnosias es la agnosia olfativa, que es aquella que nos da como resultado la incapacidad de identificar diferentes olores. Esta, este tipo de agnosia y la agnosia gustativa van de la mano, ya que al no poder percibir olores, identificar sabores para poder descifrar un alimento particular resulta un poco más complejo. Otra de las agnosias es la agnosia somatosensitiva, que da como resultado la capacidad de identificar diferentes objetos a través del tacto,
o a través de la parte táctil. Es decir, que una persona con agnosia somatosensitiva, al tocar un elemento o al sentir un elemento, no está en la capacidad total de identificar. Está la agnosia visual, que nos da como resultado la incapacidad de identificar objetos a través de la vista. Otras formas de agnosia, con procesos más específicos y complejos en alguno de los sentidos, son la prosopagnosia, que es la capacidad de reconocer rostros periféricamente conocidos, incluidos los de amigos o familiares cercanos, o también la incapacidad de distinguir objetos particulares entre una clase general. Este tipo de agnosia acompaña el daño del lóbulo inferotemporal. Otra forma de agnosia es la anosognosia, que es la falta de conciencia de que existe un déficit o la falta de conocimiento de un déficit existente. Se asocia con el daño del lóbulo parietal no dominante derecho. Esto suele deberse a accidentes cerebrovasculares o traumatismos encefálicos. Aunque la persona que tenga este tipo de diagnóstico no es consciente de la deficiencia, puede estar plenamente consciente de otra. También puede negar, por ejemplo, un déficit motor o de movimiento. Otro tipo de agnosia es la agnosia simultanagnosia, que es la incapacidad de ver más de un objeto o componente de un objeto a la vez. No se puede percibir una escena completa. Por ejemplo, cuando se muestra una imagen con varios elementos y de esos varios elementos la persona solo reconoce uno en particular, aunque todos estén relacionados entre sí. Y otro tipo de agnosia, o el último tipo de agnosia, es el síndrome de Wallin, que es la tríada de la simultanagnosia, ataxia óptica y apraxia ocular, es decir, que combina una o varias deficiencias a la vez. Se conoce como una disfunción perceptivo-motora que afecta la corteza enteromodal de las áreas occipitoparietales, dorsales bilaterales. Hay otro tipo, o más bien, otras situaciones en que se pueden presentar agnosias, como por ejemplo incapacidad para reconocer lugares o agnosia del medio ambiente, como por ejemplo daltonismo, que es acromatopsia, o lesiones temporales del lado derecho que pueden causar, por ejemplo, amusia, que es el deterioro de la percepción de la música, o la capacidad de interpretar sonidos o agnosia auditiva, que ya la habíamos explicado hace un rato. En fin, ¿qué seríamos los seres humanos o cualquier ser vivo sin la percepción? Para las personas que tienen algún tipo de agnosia, de acuerdo a algún padecimiento o alguno de los accidentes antes mencionados, resulta un poco más difícil poder llevar un estilo de vida normal que otras que tienen este proceso o llevan este proceso de forma natural. Muchas gracias.